Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, a quienes están de forma presencial y a quienes están también vía streaming, vía YouTube. Nosotros somos parte de Comunidad de Ideas, un ciclo que nació con... Voy a ver... Vamos para allá. A ver si acopla menos. Comunidad de Ideas surge de la iniciativa de distintas organizaciones del territorio de Santa Fe, pero también algunas de alcance nacional, con quienes nos organizamos y pudimos construir este ciclo por el interés en reflexionar en función de diversas temáticas que nos atraviesan como sociedad, tanto en los territorios como sobre todo en las grandes ciudades. Este ciclo se pensó como un espacio abierto, horizontal, de debate, involucrando voces de interesados, interesadas, de especialistas, que nos permitan de alguna manera potenciar algunos debates sobre distintos ejes. Las organizaciones que formamos parte de este ciclo son la Usina Social, que hoy estamos aquí reunidos, Demos de Santa Fe, Demos Los Molinos, el Centro de Estudios Regionales de Capitán Bermúdez, el Centro de Políticas Públicas de Villa Constitución, Demos Suardi, Compromiso Sunchales, el CEMUPRO de Buenos Aires, el Nogal de Santa Fe y la Fundación Esteves Boero. Hoy vamos a dar inicio con la coordinación de Pablo, que ya le voy a dar la palabra, a la charla o debate sobre opinión pública después de la pandemia, polarización y desconfianza. Esperemos que este tercer encuentro de Comunidad de Ideas permita seguir hilando algunos conceptos y algunos debates para poder sacar conclusiones, y no solo conclusiones, sino también ir construyendo sobre estas ideas. Así que los dejo con Pablo Fornero, que hoy nos va a conducir el ciclo con nuestros invitados e invitadas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy para escuchar a Natalia Aruguete, Ignacio Ramírez y Mariana Gené, y no Gené. Vamos a hablar sobre opinión pública después de la pandemia, polarización y desconfianza. Les comento brevemente un pequeño CV de cada uno. Ignacio Ramírez es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, IDEA en Cultura, Política y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo Argentina, donde dicta clases en diferentes seminarios y cursos. Es docente invitado del Máster en Análisis Político Aplicado de la Universidad de Murcia y en la materia Huellas de la Transformación Digital de la Universidad San Andrés. Es consultor político y ha participado en el diseño de campañas en Argentina, México y Ecuador. Entre 2012 y 2016 dirigió Ibarómetro, consultora dedicada a la investigación de opinión pública. Ha publicado numerosos artículos en Le Monde Diplomatique, Revista Anfibia, Revista Nuso, Revista Mexicana de Opinión Pública, Revista Más Poder Local y en diferentes medios periodísticos. Además, fue el consultor a cargo de la campaña de Axel Kicillof de 2019 en la provincia de Buenos Aires. Natalia Aruguete es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Sociología Económica, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Austral. Ha dictado cursos en niveles de grado y posgrado en varias universidades nacionales y extranjeras. Su línea de investigación se centra en el estudio de las agendas política, mediática y pública. Es colaboradora de Página 12 y en Le Monde Diplomatique. Autora de Fake News, Trolls y otros encantos. Cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales. Y por último, Mariana es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Sociología Política.
Es investigadora asistente del CONICET y docente de grado y posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. También es profesora en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Maestría en Teoría Social de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación abarcan la profesión política, las agencias estatales y los partidos en la Argentina reciente. Publicó artículos en revistas académicas del país y del exterior y compiló junto con Gabriel Bomaro los libros La vida social del mundo político y Las élites políticas en el sur. Entre algunas de sus numerosas publicaciones se encuentra su libro La rosca política, editado en 2019. Bien, como les decía, el título de la actividad es Opinión pública después de la pandemia, polarización y desconfianza. Hago una breve intro y le abro el juego al trío. ¿Cómo pensar, me pregunto, la opinión pública después de la pandemia, digamos? ¿Cómo nos condicionó, cómo nos cambió, cómo nos modificó este proceso tan doloroso, tan angustiante, y si dio vida a fenómenos desde la política y la comunicación mucho más singulares y particulares de lo que veníamos experimentando antes de eso? En ese marco me pregunto y les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de polarización? ¿Es un concepto que atañe solamente a la política o cruza en la Argentina y en el mundo, no lo sé, también a los medios de comunicación, la justicia, las instituciones en general? Y por último, en este fenómeno, si hay algún tipo de asociación, de sociedad o relación entre polarización y redes sociales, que quizá, Natalia, es un ámbito en el cual vos podés profundizar con más detalle. Así que Natalia primero, Mariana después y cierra Nacho. Gracias. Hola, hola. Sí. Es para romper el hielo y que uno se afloje, ¿viste? Uno empieza más flojito. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me complace mucho, siempre me complace mucho venir a Rosario, es una ciudad que adoro. Esos pocos lugares donde uno diría, bueno, si no pudiera vivir en Buenos Aires, viviría aquí, porque me lleva todo el tiempo de allá para acá y viceversa. Así que estoy contenta de estar, en principio. Quiero además agradecer muchísimo la invitación para participar de esta actividad, que me parece muy interesante, muy estimulante, en un momento en el que hay que tratar de volver a la normalidad, una normalidad que en algunos sentidos parece prepandémica y que en otros nos cuesta muchísimo, y creo que eso es una apuesta que tenemos que hacer, una apuesta política. Una normalidad de socialización, de reencuentros, de reflexionar en este modo, no en modo virtualizado, o no solamente. Y le quiero agradecer a Nacho. Hoy estaba en una charla con un colega en la radio y me decía, ¿y ustedes, los tres que van a hablar, son colegas, se conocen? Dije, somos amigos. Ah, entonces charlaron antes de lo que van a hablar. No necesitamos. Y eso, o sea, me sorprendí a mí misma diciendo, sabemos por qué nos hemos convocado, o sea, puedo saber perfectamente por qué Nacho propuso este trío. Y sé además cómo nos podemos complementar, o sea, o intuyo y me entusiasma pensar cómo nos podemos complementar en el aporte que hagamos, y eso lo agradezco porque creo que él es un gran armador de este tipo de... Un rosquero, diría María. Quise usar un eufemismo que nos... Así que bueno. Entonces, como me miraron tan fijamente, cuando dijeron polarización y redes sociales, trataré de decir algo digno al respecto. La polarización es algo que en este momento creo que una de las diferencias que marca es que nos preocupa más que en otro momento. Pero no porque la polarización en sí misma sea novedosa. Lo que es novedoso es esta forma de polarización. Entonces, una primera pregunta que uno podría hacerse es ¿qué hay de nuevo en esta polarización? Y tampoco me animaría a decir que lo que hay de nuevo es una polarización producto de la explosión de las redes sociales. O sea, no es la digitalización
lo que nos polariza, ¿no? Ningún mecanismo discursivo comunicacional, perdón, voy un poco más atrás. Yo cuando hablo de comunicación pienso en la comunicación como comunicación con política y pienso en la política como política atravesada por la comunicación. No disocio eso, en principio porque creo que si uno piensa la política y después a posteriori la comunicación, está pensando en la comunicación como difusión y como una comunicación prensera. Y para mí la política la comunicación puede y debe generar política, ¿no? Habiendo hecho esa digresión como contexto de mi charla, sí me parece importante aclarar que no es la comunicación, no son los discursos y mucho menos son las redes sociales los que iniciaron este proceso de polarización. Sí estamos asistiendo a una polarización que tiene rasgos, ahora sí, que tiene rasgos diferenciales respecto de rasgos previos, pero polarizados hemos estado en otras épocas también. Un aspecto que me parece que uno podría incluir en este momento o en este rasgo actual de la polarización es que como investigadores empezamos a asumir, incluir una dimensión de la polarización que es la polarización afectiva. Porque es como que quienes hemos hecho análisis políticos o análisis desde la comunicación política hemos venido pensando en la comunicación en un aspecto, en una línea instrumental. Como si nos polarizáramos o nos distinguiéramos de otros porque abrazamos una agenda de temas duros y alrededor de esos temas marcamos posición. Ahora, ¿qué hacemos cuando alguno de esos temas o alguna de esas decisiones políticas se parece bastante al que ha tomado nuestro adversario? Lo primero que uno haría es salir a la arena a justificar los contextos, las oportunidades políticas, el resto de las zarazas que podría y coso, ¿no? Entonces, en ese punto, algo que nos deberíamos permitir, y no estaría mal, es decir, bueno, ok, nuestras identificaciones políticas también son afectivas y también pueden ser pensadas en términos de las pertenencias a determinados grupos y no solamente la racionalidad que hacemos alrededor de las agendas. Porque si solamente pensamos que somos racionales alrededor de las agendas, pues bienvenidos a la grieta, ¿no? Porque de eso se trata también. Un aspecto que no podemos soslayar de esta dimensión afectiva de la polarización es que en ocasiones nos lleva a abrazar todo atributo que está relacionado con el grupo interno al que nosotros pertenecemos y odiar y ser intolerantes con todo aquello que no se parezca, ¿no? Que además se distingue y se aleja hasta volverse irreconciliable. Ese es uno de los rasgos de la polarización afectiva, pero quiero insistir con que nuestro comportamiento y nuestro involucramiento político tiene de ambas. O sea, el comportamiento político ya no puede ser pensado solo como polarización ideológica distinguida de polarización afectiva. Hay algo que se llama la trinidad cognitiva, donde emociones, racionalidad y comportamiento tienen que ser pensados de manera conjunta. Y en ese punto, los discursos políticos también pueden ser muy influyentes y estimulantes para abrir más o menos la polarización. Es decir, por alejar más a aquellos que nos dicen cosas con las que no acordamos y acercar a aquellos con los que nos sentimos asimilados. Y determinados discursos políticos, sobre todo las apuestas negativas desde el discurso político, pueden generar mayores niveles de alejamiento y de expulsión dentro del espectro político. Ahora, uno piensa cómo introducir las redes sociales o cómo introducir las polarizaciones que se dan en el nivel mediático en este escenario polarizado. Y en realidad yo creo que en este momento ya no podemos marcar paralelismos entre una agenda mediática tradicional y una agenda que vaya por las redes sociales.
me parece que tenemos que empezar a pensar un escenario mediático digital, por múltiples cuestiones. Entre ellas porque los medios tradicionales en este momento habitan las redes sociales y pujan por instalar una agenda y pujan por generar sentidos públicos en ese mismo escenario donde también están otros actores disputando poder, ¿no? Digamos, el triángulo de agenda política, agenda mediática y agenda pública se ha trasladado con otras dinámicas y con otras correlaciones de fuerza a las redes sociales. Pero no es que las redes sociales son las que liberan el discurso y nos dejan que todos nos expresemos y los medios tradicionales nos cercenan la palabra. Las redes sociales mantienen la palabra oficial como aquella que marca la agenda y que marca los sentidos públicos en ese espacio. Por supuesto, tiene distinciones que no pueden ya ser pensados tal como pensábamos la transmisión de sentidos públicos, los encuadres de los asuntos y las agendas en otro escenario comunicacional. ¿Cuáles son esas distinciones y en qué sentido sí contribuyen las redes sociales a generar mayores niveles de polarización? Aunque no solas, pero sí contribuyen a generar mayores niveles de polarización. Hay determinadas formas de posicionarnos y de reaccionar y de interactuar con los sentidos que circulan en redes sociales. O sea, nosotros activamos, interactuamos y deseamos compartir aquellos mensajes y aquellas narrativas que nos resultan plausibles, cuanto menos plausibles, y que además nos generan placer cognitivo. Todo aquello que nos perturbe cognitiva, ideológica y afectivamente, vamos a tender a evitarlo. Pero esto no es con las redes sociales. Estas son teorías de la década del 1950, ¿no? Donde primaba la actitud y donde uno decía, bueno, la atención y la percepción selectiva nos llevaba a acercarnos a aquello con lo que coincidíamos y a evitar todo aquello que no nos resultara amigable, ¿no? Que nos generara disonancia cognitiva y afectiva. Bueno, hoy estamos recuperando teorías comunicacionales de mediados del siglo pasado, ¿no? Con un agregado que tiene que ver con cuáles son las consecuencias en el mapa de las redes sociales de nuestras reacciones individuales. Y esas consecuencias sí están dadas por estrategias orgánicas de las redes sociales, ¿no? Vivimos hablando del algoritmo. ¿Qué hace el algoritmo con nosotros? O sea, el algoritmo con nosotros no es la aguja hipodérmica que se pensaba en la década del 20 del siglo pasado. Lo que hace el algoritmo es detectar qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestra circulación, nos vigila, exactamente nos vigila. ¿Qué pasa con nosotros en nuestra circulación en las redes? ¿Qué acogemos? ¿Qué compartimos? ¿Qué perfiles tenemos? ¿Qué publicamos? ¿Y cuáles son los trending topics que nos pueden interesar? Y eso nos lo devuelven para fortalecer ese placer cognitivo, pero además para educar a esas cajas de resonancia en las que nos convertimos cuando estamos habitando las redes sociales. ¿Eso nos hace más libres? Seguro que no. Porque, entre otras cosas, cuando esos algoritmos nos devuelven aquello que nos genera placer, nos cercenan la posibilidad de conocer qué es lo otro que está pasando en una burbuja de la cual nosotros nos distinguimos inicialmente, por supuesto. O sea, esa polarización es social, es política, está profundizada por la exaltación editorialista de periodistas que tienen branding personal en el marco de medios que están profundamente en crisis y que además están profundamente dependientes de cómo mide el consumo de sus medios, y eso los vuelve subordinados de esas editorializaciones exaltadas para por lo menos retener a esos fieles. ¿Qué hacemos para cambiar eso? Humildemente tengo que decir, inicialmente no sé, ¿no? Porque no sé. Pero no bajo los brazos, ¿no? Quiero pensar que estos espacios virtuales, comunicacionales, políticos, territoriales, tienen que dejar resquicios para que podamos ver qué caminitos encontrar allí
de los que no estén abiertamente ofrecidos. Me imagino a actores políticos, actores sociales, colectivos, movimientos, incluso contramovimientos, que tienen que aprovechar y generar determinados eventos críticos. O sea, los eventos críticos son definidos como aquellas instancias, aquellos eventos disruptivos que generan que distintos actores se vuelquen a la arena a discutir cómo se encuadra un asunto, cómo lo presentamos, cómo lo entendemos, cómo tratamos de promoverlo. Inicialmente, entender esos eventos críticos como oportunidades políticas para el cambio. Cambios que no necesariamente tienen que ser cambios radicales ni revolucionarios, pero sí tienen que ser gérmenes para empezar a mover. Creo además que es importante tratar de tener estrategias de operación judo. O sea, hay que aprovechar la fuerza del adversario para convertirla en una fuerza propia. En ese punto, quiero cerrar con algo que me parece, no sé si es políticamente correcto, pero para mí es muy sentido, y lo digo como estudiosa de los medios, como estudiosa de la comunicación política y como periodista de medios tradicionales. Creo que una forma de esta estrategia judo tiene que ser el encontrar espacios distintos dentro de los espacios ofrecidos por medios tradicionales y por el discurrir más convencional, incluso en redes sociales. Las redes sociales también tienen discurrir de las narrativas que son más convencionales. Bueno, uno tiene que buscar espacios distintos. El plató no es garantía de que nuestras reivindicaciones sean respetadas y sean transmitidas en esos términos. Muchas veces cuando tomo la idea de, quiero cerrar con esto, cuando tomo la idea de la operación judo, estoy tomando una idea de la que hablaba un investigador, analizando la visibilización mediática de la nueva izquierda en los Estados Unidos en la década del 60 del siglo pasado. Y él lo que decía es, la nueva izquierda, digamos, el movimiento estudiantil de ese momento, que era un movimiento por la paz y con reivindicaciones con mucha complejidad, cuando intentó ser la gran noticia, tuvo que ceder la complejidad de sus reivindicaciones para someterse a las rutinas periodísticas de lo que significaba ser la gran noticia. Aparecer polarizados, aparecer trivializados, espectacularizar el asunto y poner en evidencia las controversias internas, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Y si nosotros queremos ir a la escena mediática convencional, no lo vamos a poder evitar. O por lo menos tenemos que ser conscientes de que una agenda compleja ahí no tiene lugar, ¿no? Entonces, tal vez pensar en que la creatividad tiene que estar en una apuesta por sortear eso que viene propuesto. No me parece imposible que se puedan pensar lógicas comunicacionales distintas en un momento donde la propuesta comunicacional que ha tenido éxito durante mucho tiempo está absolutamente en crisis. Cuando las cosas están en crisis hay espacio para mover el juego. Nos invito a eso. Muchas gracias nuevamente. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Para mí también, perdón, es un gusto enorme estar acá, es un gusto compartir esta mesa y estar en Rosario y estar en esta actividad que la verdad que apenas me la contaron, digamos, ¿no? Ojalá hubiera más actividades de estas, ¿no? Ojalá hubiera más espacios, no solo en los que nos encontramos presencialmente, sino en los que discutimos grandes temas y podemos pasar en limpio, ¿no? Ideas para entender este tiempo complejo que estamos habitando. Yo voy a hablar un poco de la polarización pensando en los actores sociopolíticos, ¿no? En los actores que le dan sustento desde la política y desde la sociedad a ese proceso, ¿no? Pensar la polarización, digamos, genera problemas evidentes, digamos, ¿no? Algunos problemas que tienen que ver con la dificultad de alcanzar acuerdos mínimos, ¿no? Como consensos mínimos. Ese es como el punto en el que la polarización se ve como reñida con
con procesos democráticos más amplios. A la vez, podríamos decir también, la polarización es en muchos casos una invitación a la politización y a la participación, ¿no? Entonces, tiene como en cierto sentido un carácter ambivalente, ¿no? Tiene sus contras, que muchas veces son muy claras en la escena pública, incluso esta polarización afectiva que hace que haya como burbujas que no dialogan, en que haya un rechazo del otro, en el que hablaba Natalia recién, ¿no? Ese rechazo incluso a pensar, a escuchar, a hacer audibles los argumentos del otro, pero también como en Argentina, digamos, si pensamos en la historia reciente, ¿no? Es cierto, podemos decir, no, polarizados estuvimos siempre, o clivajes que polarizaron, que dividieron a la sociedad argentina, hubo siempre, en la cultura política argentina, ¿no? Digamos, hubo algunos como muy perennes, muy sostenidos en el tiempo. Y si pensamos desde la crisis de 2001 a esta parte, ¿no? El modo en que el sistema político interpretó la salida de esa crisis, ¿no? O con más intervención estatal o con más reformas pro mercado, como abrió un poco, fue un parteaguas que después se solidificó en el 2008, digamos, tuvo un momento de intensificación en 2008 con el conflicto del campo, después en 2015, ¿no? Si pensamos, hay momentos en los que parece, ¿no? La pandemia también fue una ocasión, o sea, 2015 y la pandemia fueron dos momentos en los que parecía que se iba a poner un parate a esa polarización y después más bien se la reforzó, ¿no? En 2015 este mensaje como medio amplio de cambiemos, la idea de unir a los argentinos que estaba ahí en la campaña y que después muy rápidamente viró de vuelta, ¿no? a una polarización, como a una confrontación fuerte con Cristina Fernández de Kirchner y cómo eso ordenaba tan fuertemente el tablero político y cómo era tan eficaz en términos electorales, digamos, para Cambiemos en su momento. Después, uno podría pensar que en 2019 de vuelta, ¿no? Como la figura de Alberto Fernández venía a traer algo, ¿no? de moderación, de un corrimiento discursivo hacia el centro y de un intento de no insistir, digamos, en el modo en que se llamaba la polarización en ese momento, que era el de la grieta. Todavía lo usamos, digamos, pero quizás estaba más presente todavía entonces. Con la llegada de la pandemia hubo un momento en el que parecía, ¿no? que los actores políticos y sociales, mediáticos, podían suspender esa pasión por la grieta, ¿no? Y entonces como ponerse un poco de acuerdo, y eso duró unos pocos meses, ¿no? Esa luna de miel duró pocos meses, ¿no? Cada uno lo puede fechar en momentos distintos. Vicentín puede haber sido quizás como un gran evento que volvió, pero sin duda el manejo de la cuarentena, no solo en Argentina, sino, digamos, el manejo de las políticas frente a la pandemia en distintos países, ¿no? Como fueron un clivaje de polarización muy fuerte, ¿no? Quizás el ejemplo, mucha de la literatura sobre polarización está, digamos, como esa literatura, como de muchas investigaciones parten de Estados Unidos, donde la polarización entre las identidades políticas es tan fuerte, ¿no? Entre demócratas y republicanos, y esa disidencia que hace, incluso como maneja una geografía electoral distinta y manejó una distinta manera de enfrentar la pandemia, de usar barbijo, de vacunarse o no. Bueno, en Argentina no tuvimos ese nivel quizás de polarización en las prácticas, pero sí la cuarentena y su extensión, el cierre de las escuelas, volvieron de vuelta, ¿no? a echar mucho fuego sobre esa pasión encarnizada. Y yo diría que hay algo que en la actualidad organiza como fuertemente como ese escenario, que es el escenario bicolisional que tenemos, ¿no? En el que pareciera que los distintos intentos de avenidas del medio son difíciles de sostener, ¿no? Por eso es tan interesante como estar en espacios en los que hay otras opciones, ¿no? Que tienen fuerza política. Pareciera, ¿no? que son como una máquina que tracciona todo, que tracciona todo el campo político. Y es cierto que en términos sociales, en términos sociopolíticos, son bastante consistentes esas dos coaliciones, ¿no? Son consistentes, no son solo un efecto
de la polarización en las redes o en los medios, sino que tienen consistencia, podríamos decir, por arriba y por abajo. Por arriba en términos de programas partidarios, ¿no? En términos sobre todo de los partidos políticos que dominan, o las identidades políticas que dominan a esas dos coaliciones, y por abajo vemos que tienen consistencia en términos sociológicos, podríamos decir, ¿no? En términos de fortaleza en ciertas provincias y debilidad en otras. Hay un reparto que hace a esas coaliciones como bastante resilientes, bastante fuertes. Lo fueron en 2019, lo fueron mucho más todavía en 2021. Bueno, una gran pregunta es ahora qué pasa con esas coaliciones, ahora que crujen, ¿no? Ahora que las vemos atravesar internas, a veces como demasiado a cielo abierto, ¿no? Las externas, creo que decía Pablo Tuzón, que estuvo también acá en este ciclo. No, ese es como descarnadamente a cielo abierto. Y parte de lo que pasa, ¿no? Más allá de esa resiliencia, más allá de ese carácter como sociológicamente robusto de esas coaliciones que organizan como en dos polos la oferta electoral, es que las dos, digamos, tienen una dificultad para ofrecerle a sus votantes logros, digamos, ¿no? Para mostrarles, como no la tuvo Cambiemos, que terminó, digamos, como con un mal desempeño económico, digamos, y no la tiene tampoco el Frente de Todos, con lo cual eso hace que que haya una sensación de empate, ¿no? Una sensación de problemas en Argentina que se arrastran y que no logran encontrar una solución posible, que son problemas que conocemos desde siempre, ¿no? Los llamaríamos economía bimonetaria, lo llamaremos estrangulamiento de la balanza de pago, lo llamaremos falta de dólares, digamos, lo podemos llamar como de distintas maneras, ¿no? Obviamente lo llamaremos inflación, vaya si lo llamaremos inflación, que hacen que para los votantes más fieles, para el núcleo duro de esas dos coaliciones, generan mucha frustración, y para los votantes más blandos, más periféricos, generan indignación, generan bronca, rabia. Y en ese suelo quizás florecen ahora nuevas opciones, ¿no? Nuevas opciones. Creo que otra de las discusiones que sobrevuela en este momento la agenda es cuánto, ¿no? Lo charlábamos antes, cuánto la sociedad se derechiza o no, qué pasa con esos fenómenos que surgen, que parecen poder romper ese bicoalicionalismo por derecha. Bueno, pareciera que, digamos que sobre todo lo que podríamos decir es que esas opciones están capitalizando una bronca, un descontento con esta sensación, ¿no? Empantanada, esta sensación de empate. Pero tenemos que ver, ¿no? Solo con el tiempo vamos a ver cuán robustas pueden ser en términos de movilizar actores sociales como más importantes, apoyos sociales más consistentes, sobre todo en un momento en que esas coaliciones organizan elecciones muy competitivas, digamos, ¿no? Como esta suerte de empate. Hay que ver si hay actores que puedan romperla, y sobre todo yo diría el empate en términos de soluciones políticas para esos problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Por momentos pareciera, ¿no?, que a un lado y al otro los actores políticos pretenden actores sociales distintos, ¿no? O unos quieren empresarios diferentes, unos quieren una burguesía nacional que no termina de existir, o el macrismo quería unos empresarios que invirtieran en agendas que sean capaces de movilizarlos y que sean capaces, ¿no?, de alinearlos tras un proyecto un poco más superador. Bueno, esa pregunta, digamos, esas ideas son fáciles de decir, pero son muy difíciles de hacer, ¿no? Por supuesto. Yo diría que el gran desafío, sobre todo, es poder alinear a, digamos, actores sociales representativos, actores como económicos que también se sienten a la mesa, y actores políticos que puedan volver a enamorar, ¿no? En este momento en el cual pareciera que hay como mucha fuerza para los agravios, para esa politicidad negativa, digamos, ¿no? Para impugnar al otro, pero todavía hacen falta, sin duda, ¿no?, soluciones que funcionen y que encarnen de manera como un poco más realista en la sociedad. Bueno, ¿cómo andan? Llegó el mate.
No llegó Facundo, pero sí llegó el mate. No sé si... ¿Está? Ah, está escondido. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Mucha gente. Así que eso también contagia y supongo que no somos nosotros los que convocamos, sino el estímulo de debatir ideas. Así que me parece que eso es un síntoma y nos parece bastante contagioso y positivo. Y charlamos, digamos, lo que más me encanta de este encuentro, digamos, es la posibilidad de discutir ideas, digamos, pero que es finalmente discutir política. No, esto no es un seminario académico y lo digo sino que tiene que ver con el esfuerzo y el desafío de pensar la política y la política progresista en un contexto que se nos aparece bastante sombrío, digamos, ¿no? En principio es eso, ¿no? Inquietante, es decir, no nos gusta este mundo, no nos gusta de ninguna manera. Entonces, bueno, ahí siempre surge un desafío, digamos, parecerse al contexto, tratar de transformarlo, digamos, ¿no? Pero en principio me parece que tiene que ver con eso, con la resignación. Recién Mariana hablaba de la posibilidad de volver a enamorar, pero bueno, bastante interesante que se empiecen a incubar espacios como este para repensar la política y sobre todo la acción política. Pero decía que hay algo que me gusta bastante de este seminario, de este conjunto de encuentros, es el nombre, digamos, ¿no? Porque la palabra comunidad, yo sospecho que no la vi, pero también, como dice Nati, forma parte de la asociación ilícita y también escribimos y pensamos bastante juntos. El tema de la comunidad también es un concepto que la inquieta mucho. Y cuando hablamos de la sociedad, más que de la opinión pública, ¿no? Pero finalmente hablamos de la sociedad después de la pandemia, la pregunta es por la comunidad, digamos, ¿no? Por la posibilidad de la comunidad, que es una... algo que siempre me gusta escuchar a Mariana, es que es muy, en el mejor sentido, muy socióloga, digamos, ¿no? Y los sociólogos, una palabra que nos gusta y que coincide también con la política, es la palabra y el concepto de comunidad, digamos, ¿no? Es un concepto, es una idea, es un valor hoy bastante desintegrado, digamos, ¿no? Entonces, en un sentido, ustedes saben que en general se asocia al surgimiento, no sé por qué me fui por acá, pero digamos, yo tenía previsto hablar algo, lo confieso, pero que como lo dijeron ellas con bastante más solvencia, digamos, si no lo mío va a ser una repetición empobrecida de lo que ya Natalia y Mariana contaron, entonces voy a, como dicen, me equivoqué de discurso. No, que habitualmente se asocia a nuestra disciplina, a la sociología, digamos, que abandoné, digamos, pero que es con una cosa, digamos, con morrales para rellenos y una cosa barbas y todo de izquierda, pero es una sociología. La sociología es una disciplina que nace muy conservadora, muy preocupada, digamos, por un mundo que se desintegraba. Y simplificando, lo que se desintegraba era la comunidad, digamos, el sentido de vivir juntos, ¿no? Pero eso en todas sus versiones, Durkheim, Marx, Weber, todos los grandes fundadores y fundadoras de la sociología, del pensamiento social, empezaron preocupados, digamos. Había un orden que se desintegraba con mucha rebeldía, con cuestionamientos, pero no se construía nada, digamos, ¿no? Es decir, bueno, listo, barremos con la familia, barremos con la religión, decimos que todo se trata de una superstición, de una pavada, de una alienación, de una jaula, de lo que sea, y bueno, ¿y entonces para qué estamos juntos? Y entonces había un mundo que perdía sentido, básicamente, ¿no? Que perdía calor, que perdía pasión, que perdía amor, digamos, ¿no? Y bueno, muchas veces desde entonces hay algunos tiempos, algunas circunstancias de regresiones a un clima más de derecha que se lo vincula con eso, digamos, ¿no? Con el intento de algunos discursos, de algún tipo de política, por reponer sentido donde ya no lo hay, digamos, ¿no? Sea a través de la furia, del enojo, digamos, ¿no? Pero, digamos, cuando la vida se llena de agujeros, de faltas, de fallas, de injusticia, de dolor, bueno, siempre la política viene a poner sentido, digamos, ¿no? Al malestar. Y hago ese comentario un poco desordenado porque voy a tratar de rescatar algo del desafío de pensar un poco este contexto con la pandemia como inflexión, digamos, que eso es... en principio una idea, digamos, una hipótesis. De la pandemia hay un antes y un después de la hipótesis, ya no como tragedia sanitaria, sino como experiencia social, digamos, que produce una especie de cambio, de efecto sísmico sobre sociedades, sobre sistemas políticos. Bueno, tiene efectos en una
plano más politológico, digamos, los oficialismos caen, etcétera, pero me parece que eso es secundario, pero lo que es evidente es que incuba, digamos, fue una experiencia que tuvo enormes, que incubó y recién tuvo un primer impacto que tuvo que ver con el daño sanitario, económico, etcétera, pero tuvo también un sedimento que se empieza a manifestar ahora, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad deja, digamos, la pandemia o esa experiencia que tuvo un montón de ámbitos, digamos, que finalmente lo atravesó todo, digamos, ¿no? No dejó ningún espacio de la vida ajena, digamos, ¿no? Digamos, uno de esos sedimentos es que una primera hipótesis, creo que Mariana hablaba, es que, bueno, la pandemia finalmente va a recrear lazos de solidaridad, digamos, va a construir comunidad, digamos, ¿no? Nos damos cuenta, ¿se acuerdan que había un discurso que circulaba mucho, que era nadie se salva solo, que una frase, si no me equivoco, la dijo el Papa por primera vez, pero que se convirtió un poco de una especie de lenguaje de época, digamos, ¿no? Que ponía en valor, especialmente cuando todavía la ciencia no había llegado, bueno, lo que nos protegía era la solidaridad, digamos, en un sentido, ¿no? Que era bastante interesante como experiencia, digamos, ¿no? Incluso lo que nos protegía era la cultura, digamos, y voy a decir algo más, la comunicación, digamos, más allá del esfuerzo, por supuesto, de los sistemas sanitarios como escudos, pero me refiero, digamos, esquematizando hasta la llegada de la vacuna, la terapia colectiva tenía que ver con hábitos, que había que alterar a través de la comunicación, digamos, y tenía que ver con cultura, digamos, con una cultura más solidaria, en el sentido que había segmentos de la sociedad que no estaban tan en riesgo, pero que tenían que cuidar a otros, etcétera. Bueno, en ese momento había una especie de idea en la que participé, por supuesto, porque el optimismo es también una decisión, de que semejante tragedia iba a dejar algo, digamos, ¿no? De que iba a dejar alguna idea de comunidad, digamos. Alguna idea de comunidad, de que lo público, el Estado, la comunidad, digamos, finalmente son necesarios en sociedades tan vulnerables, tan desprotegidas, digamos. ¿Y qué pasó, digamos? Todo lo contrario, digamos, ¿no? Lo voy a simplificar, pero el balance ideológico, ya podemos hacer un ejercicio, digamos, de punta a punta, bueno, somos bastante peores, digamos, ¿no? Naturalmente, digamos, quedamos... Es un momento de secuelas, digamos, en algún sentido. Después voy a relativizar este pesimismo, pero en principio hay que ajustar cuentas con aquel pronóstico, digamos. Y hoy si nos toca ajustar cuentas es que efectivamente la elaboración del malestar, porque la política le da sentido, le pone lenguaje a lo que solo es un golpe físico, digamos, ¿no? Y las crisis políticas, económicas o sanitarias no tienen un desenlace político mecánico inevitable. Es decir, el 2001 fue una crisis social muy profunda que salió, digamos, lo vamos a decir esquemáticamente, por izquierda en un sentido y a través de la participación y a través de la confluencia de la acción colectiva, de sectores populares, de sectores medios, etcétera. Después, no quiero entrar en detalles, digamos, pero en principio una crisis de una magnitud absolutamente distinta, pero de una magnitud también muy profunda, que el único antecedente al que podíamos rebobinar y que para nosotros era la crisis del 2001, bueno, produce criaturas políticas muy distintas, digamos, ¿no? Produce discursos muy diferentes. Imaginen a alguien en el 2001 gritando que nadie se meta, digamos, un discurso hiperindividualista hubiera incluso en los medios, digamos, si uno repasa los diarios, la televisión de ese entonces, digamos, no había manera de tener el discurso con el que hoy se transita el espacio público con absoluta naturalidad, digamos, ¿no? Entonces, en algún sentido, la pandemia, y no es por supuesto la única causa, en todo caso habrá acelerado tendencias preexistentes hacia una sociedad más fragmentada, con menos comunidad, con menos solidaridad, a una sociedad que es la sociedad a la cual hablamos y a la cual queremos representar, a la cual queremos también transformar. Entonces, en principio, es un desafío, digamos, hacer política en este contexto en el cual el lenguaje mediático, el lenguaje de la política también se degrada, digamos, sacrifica, como decían, complejidad. Hay sociedades absolutamente atravesadas por la furia, por el desencanto, por experiencias, de enorme precariedad. Y entonces ahí aparece, digamos, en ese escenario en el cual la pandemia profundizó el deterioro, aparece un desafío, o aparecen dos alternativas, digamos, ¿no? Siendo un poco binario, que es, hay algo, se habla mucho de la desconfianza, digamos, que también formaba parte del estímulo,
Y la desconfianza, muchas veces cuando se habla de la desconfianza en la política, se habla en un sentido, yo lo voy a decir así, un sentido un poco psicópata, digamos, ¿no? Como si, bueno, algo habrá hecho la política. Y yo no quiero hacer, por supuesto que sí, pero en principio la política, digamos, yo creo que hay que invertir las cosas. No digo que en todo caso, desde una perspectiva más periodística, pero abruma tanto, digamos, todo el tema de la desconfianza en la política, me parece que ya está, digamos, está cubierto eso. A mí me interesa la política de la desconfianza, que es otra cosa, digamos, que es cómo se administra y se produce desconfianza en la política, digamos, ¿no? Y hoy hay, siempre hay, porque la discusión política tiene como objeto muchas veces en qué se confía, en qué se desconfía, digamos, ¿no? Sí, cuando se discute política, la comunicación política tiene como objeto muchas veces producir confianza y producir desconfianza. Entonces, me parece que hoy hay uno de los grandes discursos, digamos, que tiene enorme protagonismo, que yo lo llamaría una política de la desconfianza, una política de la paranoia, una política de la desconfianza en el otro. No es únicamente, por eso hablaba sobre el concepto de comunidad, porque no es únicamente una desconfianza en la dirigencia política, digamos, ¿no? Es una desconfianza en el otro. Donde en todo caso cualquier idea de próxima o con algún aire de familia, la idea de comunidad o de Estado pierde sentido. A esa política de la desconfianza, en principio hoy, además, aparece con una versión exacerbada, porque yo creo que en la política argentina, desde un primer momento, el PRO cultivó y abrevó en la política de la desconfianza. Creo que no es un rayo en el cielo estrellado, digamos, lo que vemos ahora, sino que es la prolongación exacerbada de un discurso que aparece en la política argentina con el PRO, marcadamente. Y creo que Milei, que es la versión local de un fenómeno global, así que tampoco requiere mucho detenimiento, digamos, porque es algo que se repite en todos lados, entonces no es una originalidad argentina. Creo que ese discurso, ese tipo de discurso, digamos, no solo recoge, y entiendo, digamos, no solo recoge y representa la bronca, sino que también la alimenta, digamos, ¿no? También la alimenta, es decir, produce una demanda que después representa. La política nunca es una representación pasiva, por eso también, es decir, como si fuera que bueno, cuando hay esperanza se representa la esperanza y cuando hay furia se representa la furia. La política decide producir esperanza o decide producir furia, digamos, ¿no? Creo que el discurso de Milei es un discurso absolutamente nihilista, desintegrador, digamos, ¿no? Ese discurso, no lo ubico en una persona, digamos, son soportes, digamos, son discursos que circulan, que todos podemos quedar impregnados. Porque cada época pone un discurso, pone un ánimo y nos contagia, digamos, ¿no? Por eso ponerlo en Milei me parece una simplificación, porque hay contaminaciones muy de época, digamos, ¿no? En los 90 todos fuimos neoliberales, en los 80 todos fuimos más socialdemócratas. Lo digo provocadoramente, pero es un poco como se estudia estos fenómenos más de época, de cultura política. Hay atmósferas, ¿no? Y son pegajosas. Entonces todos tenemos un poco de bronca ahora, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que me parece el desafío de una fuerza progresista, en el sentido más amplio de la palabra y del término, tiene que ver también con decidir si se trata de representar la bronca, que siempre la bronca y el malestar tiene su racionalidad, tiene su historia, tiene sus fundamentos, o se trata de producir esperanza, digamos, ¿no? Se trata de producir esperanza. Ahí me parece que hay una discusión, digamos, también una polarización, que no solo es una polarización puramente fría o programática, sino que también, como decían, es absolutamente emocional. Entonces, por un lado, quería dejar esta idea asociada a la desconfianza en la política, que me parece hoy un desafío para la política progresista, como la que se hace acá, digamos, como que la que se hace y la que se piensa y la que se siente acá. Entonces, ahí hay un desafío que siempre a la acción política le plantea, bueno, asimilarse a un contexto que parece ser así y no hay otra, digamos, ¿no? Como si fuera una especie de fatalidad, digamos, de asimilación a una época, bueno, el consenso, no sé, si antes fue el consenso de Washington, ahora sería el consenso de Río de Janeiro, qué sé yo. Digamos, en términos regionales seguramente Bolsonaro quedará como el rostro, digamos, de una
de criaturas políticas que nos producen enorme perplejidad, porque además, incluso lo que pasó en la Corte ahora en Estados Unidos, desafían mucho de nuestro pensamiento progresista, pero ahora sí progresista también en sentido de la sociología. Es decir, una idea de que hay una historia de los derechos, hay textos clásicos, que es siempre progresiva, digamos. Es decir, cuando se conquista un derecho, no se contempla la posibilidad de que se vaya para atrás, digamos. Es como imaginar que mañana se deroga la ley del divorcio. Lo pongo elijo ese caso porque resultaría hasta ridículo. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos es eso. Tiene esa perplejidad, produce porque desafía la manera en la cual pensamos lo social y lo político desde hace mucho tiempo. Ese mucho tiempo se llama modernidad, digamos, para decirlo ampulosamente. Es decir, de hecho hay una historia que se repite, digamos, con un manual con el cual escribimos, pensamos y hacemos algunas cosas, que es que, bueno, que en general las sociedades transitan un itinerario de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, que en cada país hubo distintos espacios políticos que fueron incorporando eso, digamos, al patrimonio cultural, a la cultura política de un país, y en la Argentina los socialistas, los anarquistas, los conservadores, los radicales, el peronismo, cada uno fue haciendo su aporte. Bueno, ahora no hay un aporte, sino que en principio hay espacios que vienen a quitar, digamos, ¿no? Y rompe un poco la idea acumulativa, es decir, rompe una idea optimista, rompe una idea, la posibilidad de que hay claro, regresiones, digamos, ¿no? Regresiones. Y son síntomas de este tiempo, que es un tiempo que yo diría, y solo me reservo una frase final, pero un tiempo realmente sombrío. En primer lugar, por un tiempo de dolor, digamos, porque en principio la convergencia de pandemia, como una experiencia profundamente dolorosa, digamos, pero de crisis económica, de crisis de inestabilidad política, bueno, cuesta, digamos, festejar esto, digamos, ¿no? Habría que ser demasiado cínico, o incluso no tengo la posibilidad de una salida tipo New Age, onda crisis oportunidad, no me parece espantoso eso. Mejor hubiera sido que no pasar por esto, pero en ese contexto, digamos, tal vez se nos presenta la idea de bueno, caer en una idea fatalista, digamos, de que esto es una especie de destino inexorable y desmovilizar los entusiasmos que se ven acá, las ganas de pensar, las ganas de hacer política, las ganas de no ceder y ser asimilados por esta atmósfera de derecha, de intolerancia, que cuando hablamos de derecha en este caso ni siquiera hablamos de una cuestión puramente programática, en el sentido que viene un discurso no sé, ortodoxo. Hablamos también de la intolerancia, de valores y de estados de ánimos absolutamente incompatibles con la democracia. Si entendemos por democracia, me parece que es un debate saldado, no solo un conjunto de reglas, digamos, no solo reglas para elegir el consorcio, digamos, ¿no? Cuando hablamos de democracia hablamos de convivencia, de respeto, de pluralidad, digamos, ¿no? Eso ha sido, además de un conjunto frío de normas, digamos, ¿no?, que regulan esos valores. Entonces, me parece que ahí hay un desafío que es que la política hoy es un poco contracíclica, digamos, y eso es un enorme desafío. Es decir, por default, en principio, lo que aparece son discursos bastante espantosos que tienen el atajo de explotar y reproducir y representar ánimos absolutamente agredidos, y bueno, y aparece entonces el desafío de hacer política para reparar, para curar, para reconstruir y para recrear sobre todo una esperanza, digamos, de que hay una comunidad posible, hay un país posible, es decir, también atacar todo ese discurso decadentista que es muy sintomático también. Así que lo último, digamos, como observación, digamos, al repasar, digamos, un poquito más luminosa, es que estos ciclos son bastante cortos también, digamos, ¿no? Esto que se instaló ahora como una nube se va, digamos, ¿no? Y bueno, la tarea es un poco empujar también, ¿no? Porque hasta hace 15 años el clima de época era otro, hace 30 era otro, digamos, y hay ciclos, por supuesto, que van pendulando y hay un desafío hoy en una región absolutamente inflamable, obviamente, y atravesada por la insatisfacción, por la merecida insatisfacción, obviamente, de sociedades con enormes deudas en materia de dignidad y bienestar, etcétera. Pero hay una región que, por una especie de paradoja o de carambola involuntaria, digamos, sociedades que en algún sentido han quedado impregnadas de este clima de derecha,
pero por la propia insatisfacción van desplazando a gobiernos de derecha que no consiguieron, digamos, producir protección, producir esperanza, producir bienestar, y bueno, van siendo sustituidos por gobiernos que yo no soy un sommelier ideológico, pero digamos, llamémoslo progresistas también en un sentido amplio, con todas las matices que se podrían introducir, y entonces, bueno, son esas fuerzas y esos discursos, digamos, que también ese discurso es el que se escucha acá, los que tienen el desafío, digamos, en este tiempo de torcer, digamos, ese desánimo por esperanza y ese dolor por bienestar, por supuesto, porque si la democracia no es capaz de producir bienestar, bueno, la política tampoco es capaz de producir esperanza, digamos, ¿no? Son un poco las dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no? La política que produce nihilismo es una política que no produce democracia, digamos, ¿no? Desde ya. Así que bueno, gracias por la invitación. Ahora supongo que vamos a charlar un ratito, pero bueno, por más comunidad y por más ideas, digamos, ¿no? Nos gusta. Bueno, Nacho, tocaste el tema Milei y el fenómeno que gira a su alrededor, y me gustaría conocer la opinión de Natalia y Mariana. Mariana, hablaste del formato bicoalicional que impera en Argentina. ¿Milei puede romper con ese formato bicoalicional que existe en el país? Qué palabra difícil. Ah, sí, yo misma la dije y después no la podía repetir, perdón. En fin. Yo creería que por un lado, Milei, digamos, esos discursos son, decíamos, tributarios, ¿no? de cierto hartazgo, de cierta frustración con el desempeño de los últimos dos gobiernos. ¿No? Pareciera que ese péndulo eterno de la Argentina, ¿no? Que veía O'Donnell hace un montón de tiempo, ¿no? Que esa Argentina que va para un lado, va para el otro. Hay momentos en que se instalan ciclos bastante duraderos en los que hay esperanza, porque también hay resultados, ¿no? Hay algo de la política que es enamorar y también, ¿no? Hacer algo palpable. Bueno, como digamos, en los últimos dos intentos hay como una frustración, una molestia, eso hace, digamos, que esta irrupción sea posible y que por momentos, ¿no? A veces las mediciones dan la idea de que eso puede romper ese reparto tan polar del espacio político. No obstante, ¿no? Digamos, como hay algo, hay como cierta robustez de esos espacios, de esas dos coaliciones. Hay que ver qué pasa, por supuesto. Y también yo diría, como Milei, son algunos fenómenos que son muy disruptivos, muy visibles en la escena pública, pero que por momentos parecieran tener un poco de pies de barro, ¿no? Digamos, como hay que ver, digamos, qué pasa. Si hay mejor desempeño económico, si algunas variables se acomodan, probablemente eso debilite esas propuestas. Si las peleas entre fracciones políticas se disipan, eso también, digamos, ¿no? Yo diría que en ese caso sí, a peor mejor, ¿no? Para esas apuestas, digamos, para esas apuestas por derechas radicales, podemos decir, ¿no? Para sacarle el nombre tal cual, como decía Nacho, esto es algo que pasa en muchos lugares del mundo, que tiene distintas connotaciones en cada uno de los lugares del mundo, ¿no? En algunos lugares, en Europa, la derecha radical es xenófoba, en Argentina no, digamos, ¿no? Siempre se podría estar peor, digamos. Para, qué sé yo, por ahora, sí, es verdad. Pero esas derechas radicales, obviamente, como tienen más espacio mientras las cosas se pudren más. Entonces, si se encuentra un camino como de salida, probablemente eso se debilite, y también probablemente, digamos, parte de lo que pasa en las elecciones legislativas es muy distinto de lo que pasa en las elecciones ejecutivas, ¿no? Sobre todo en el escenario tan competitivo, ¿no? Lo competitivas que fueron las elecciones de 2015, lo competitivas que fueron las elecciones de 2019. Nada hace pensar que las de 2023 no vayan a hacerlo, digamos, por el momento. Y quizás otra cosa que me quedó pendiente, que pensaba mientras lo escuchaba Nacho, tiene que ver con ciertos consensos que todavía perduran en la sociedad argentina, ¿no? Ciertos consensos sobre es cierto que no podemos dar nunca por hecho que ciertos derechos adquiridos llegaron para quedarse, y la política es la encargada de
defenderlos, de movilizar como su protección, pero a la vez la Argentina todavía tiene un acuerdo democrático muy fuerte, un acuerdo, una estima muy alta por ciertas políticas de protección bastante masivas, que la prueba está en que, digamos, tuvieron que ser mantenidas incluso con el costo fiscal que tienen, incluso con como los problemas que pueden generar a programas como más ortodoxos en términos económicos. Y, digamos, si bien como diría, ¿no? Si uno puede pensar en las elecciones de 2017 de Cambiemos, que fueron como el momento de auge de poder de esa coalición, y después al poquito tiempo vino la reforma previsional y vino esa movilización tan fuerte en las calles, y en cierta medida fue como una victoria pírrica, ¿no? para ese gobierno. La logró pasar, pero ahí también empezó como cierta pérdida de crédito, ¿no? en la sociedad. Después vino 2018, vino la crisis, sin duda. Yo digo, todavía no pareciera haber en Argentina un consenso a nivel de la sociedad, ¿no? Un consenso, una adhesión a un programa como de derecha. Me parece que, digamos, nunca decimos nunca, ¿no? Hablábamos de eso con Natalia antes, como de cosas que pensamos que no íbamos a ver y finalmente las vemos. Uno nunca sabe a dónde va la historia. Digamos, tendría que, digamos, romperse todo muchísimo más, ¿no? Como así después de la crisis de 2001 pasaron cosas que no veíamos venir. Bueno, ahora estamos en una sensación de crisis permanente, pero no hay un estallido por ahora que reubique todas las piezas. Yo creo que parte de esos consensos mínimos todavía son muy importantes en la sociedad argentina, que es una sociedad que se moviliza también, que tiene mucho poder de movilización y de protección de algunas de esas conquistas. Yo voy a ser más pesimista. No, Milei, voy a empezar, digo algo más periodístico, digamos, como si fuera más televisivo. Milei no va a ser presidente en hipótesis de presidente. Dicho eso, ya ganó Milei, digamos, ¿no? Lo digo más titularmente. Es decir, no hay que medir a Milei, digamos, la pregunta no es si puede llegar, digamos, absolutamente no, digamos, sino es... Ahora, la política no se hace solo para ser presidente, digamos, ¿no? Entonces, Milei me parece que hay que pensarlo desde una eficacia discursiva, digamos, ¿no? Como síntoma de una época, digamos, y como también un discurso que construye una época, digamos, ¿no? Milei me parece que tiene 3 o 4 características. Una, que es la versión local de un fenómeno global. Entonces, en principio, no tiene, más allá de nuestro narcisismo nacional, digamos, en principio no llega. Cuando aparecen estos fenómenos de derecha, hay una cosa que se repite en todos lados. Acá no, digamos, ¿no? Es un típico, hay muchas novelas y textos sobre eso. Acá no, porque en Brasil decían acá no, porque somos un sistema, no sé cuánto. En Estados Unidos no, es imposible, Trump, bueno. Quiero decir, esas certezas, por supuesto, se disolvieron todas. Les voy a contar algo como porteño progre arquetípico, digamos, ahora nos olvidamos. En la ciudad de Buenos Aires, porque veníamos charlando, cuando aparece Macri como amenaza, que una amenaza era realmente visto como un objeto extraterrestre, digamos, porque en el sentido era tan distinto a lo que se asumía, a la autorrepresentación, a la autopercepción ideológica de esa ciudad, digamos, ¿no? Por supuesto, había una teoría en ese momento espontánea, digamos, que Macri nunca podría ser jefe de gobierno en una ciudad que era el faro. Bueno, digo eso porque que Rosario tampoco piense que, digamos, esas cosas pasan, llegan, digamos, las sociedades y las ciudades se parecen más de lo que se imaginan, digamos, después esas singularidades están exageradas en esa autopercepción. Y lo que quiero decir es que, bueno, llegó a Estados Unidos, llegó a como decía Mariana, en cada lugar con su propia variación ideológica. Obviamente la obsesión de la derecha estadounidense, que no haya Estado, no haya impuestos, todo eso. Europa tiene una historia más vinculada al fascismo, entonces, qué sé yo, el extranjero, todo eso es el objeto de donde se subliman todos los odios, digamos, ¿no? Pero tienen características que no coinciden casualmente, digamos, ¿no? No hay coincidencia, ¿no? En general, bien que las regiones van adquiriendo un color de época y entonces hay fenómenos que son... Entonces, por un lado, digo más pesimista en el sentido que estamos llegando, como en Argentina, visto, las cosas llegan con delay, bueno, está llegando algo que está, en principio, recorriendo todo el mundo, todo Occidente, como síntoma de algo y también como proyecto político de algo, que no hay que medirlo por su eficacia. Es decir, me parece la pregunta por Milei no es si puede ser presidente, que desde ya no lo va a hacer y a nadie le interesa que sea, digamos, y que creo, y ahí voy a hacer otro comentario tal vez provocador, que es gracias, Mariana lo esbozó, creo que es gracias a la polarización. La polarización que sobre todo acá es una cosa bastante que inquieta, digamos, porque aparece como obstáculo en cada elección nacional
aparece como una especie de algo que condena, digamos, las posibilidades electorales del socialismo. Encima aparece algo como que degrada a la competencia política un lenguaje binario donde cuesta introducir algo un poquito más sofisticado, etcétera. Bueno, gracias a esa polarización, Argentina no tiene de presidente a un cómico, digamos, o a un Milei, o que esos outsiders que en general irrumpen en sistemas políticos más desarticulados, digamos, ¿no? Pero dicho eso, el nuestro se puede desarticular rápidamente, digamos. De hecho, las dos coaliciones están atadas con alambre, digamos, ¿no? Así que, quiero decir, pero en principio la lectura es que Milei no va a ser presidente porque hay dos coaliciones que digamos, tendría que pasar muchísimo y no es posible eso, y de hecho ya se está, como decía, fracasando. Dicho eso, Milei deja una huella cultural, digamos, deja una huella, digamos, de lo que se discute, aparece en una desinhibición ideológica propia. Yo creo que esos consensos están bastante amenazados. No amenazados, sino que nos damos cuenta que no son consensos tan universales, digamos, que en principio hay un sector de la opinión pública y de la sociedad que tiene otra idea, digamos, otra idea muy distinta, otros valores, otra sensibilidad, bastante alejada de cierta sensibilidad y de ciertos valores que asociamos con la democracia y con nuestra cultura política nacional. Creo que hay una idea de Argentina que tiene que ser rectificada, digamos, ¿no? Porque en principio ya no es porque finalmente también es la idea de la excepcionalidad argentina. Bueno, acá no, porque somos una cultura solidaria, popular, etcétera. Pero bueno, pero también era Francia, sí, digamos, ¿no? Y quedó a un metro de una experiencia también bastante inquietante. Entonces creo que Milei no es Milei es un discurso que penetra las coaliciones, así que penetra, es decir, no es una persona Milei. Y Milei, con relación a la pregunta sobre si puede romper la polarización, no, Milei es hijo de la polarización. Milei es hijo del PRO, digamos. La polarización, ¿qué es? Varias cosas, pero sobre todo también que la derecha se va más a la derecha y que la izquierda se va más a la derecha. Tiene muchísimas dimensiones. Pero el tema es que lo que estamos viendo en distintos lugares y se está estudiando que el progresismo gira un poquito a la izquierda, pero la derecha gira mucho a la derecha, se pasa a dos pueblos, digamos. Es decir, es una polarización asimétrica, digamos. Bueno, está bien, ¿se acuerdan que hasta hace unos tiempos todos los manuales de ciencias políticas hablan de los partidos, se fueron todos al centro, eran todos idénticos? Bueno, un poco de polarización venía bien para que la sociedad reconozca ahí desacuerdos, digamos, y diferencias, porque si no, votar, que es elegir, perdía sentido si son lo mismo, digamos, ¿no? Si el Partido Socialista Español y el Partido Popular son lo mismo, me quedo en mi casa, crece la abstención, crece la desafección, etcétera. Un poco de rivalidad es necesaria porque se reflejan intereses, como decía, y sectores distintos de la sociedad. Lo que está pasando es que la derecha giró mucho a la derecha, digamos, ¿no? Es un discurso que poco tiene que ver con la cultura democrática y que es un desafío de la política, del peronismo, del socialismo, del radicalismo, de un liberalismo democrático, frenar claramente eso, ¿no? Y no aprovechar eso, porque ese tipo de discurso siempre es funcional. Desde una perspectiva táctica, a alguien del kirchnerismo le puede resultar funcional, a alguien del macrismo también, porque a Macri le sirve para esmerillar a Larreta, a alguien del socialismo le puede servir porque se fragmenta, es decir, desde el punto de vista táctico puede servir a muchos, a la izquierda también porque le da sentido, digamos, porque vieron que a la izquierda en sentido más exacto. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con la idea de que se controla la criatura del laboratorio, digamos, porque efectivamente, sobre todo en sociedades a un metro del estallido, digamos, ¿no? Y después del estallido es random, digamos, ¿no? Después del estallido es random. Y el estallido del 2001 tuvo una cicatrización bastante responsable, digamos, y por izquierda, con 25 asteriscos, no estoy pensando en Duhalde con una figura especialmente vinculada a eso, pero quiero decir, no, fue una salida por derecha en el sentido de las alternativas que hoy existen en la góndola, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener cuidado en la utilización táctica de ese tipo de discursos que creo que claramente la política, sobre todo la política argentina, los tiene que combatir, digamos, ¿no? Pero por eso diría que Milei no va a ser presidente, tengo una buena noticia, lo afirmo con la inseguridad con la que se puede hacer cualquier afirmación, pero ya ganó, digamos. Es decir, la competencia la liga en la que competía Milei ya ganó, digamos. Entonces esa sería la mala noticia. Yo agrego algo pequeño. No sé si se acuerdan cuando Grondona decía que él había inventado a Lilita Carrió al Frente Grande, ¿no? Y
me parece que él empezaba a anunciar el fenómeno de la política mediatizada, ¿no? Donde la política estaba brindada al juego mediático y tenía que cumplir con esa dinámica y con esas reglas. Que en alguna medida lo había retomado cuando hablé de la nueva izquierda, casi como que Gitling dijo, bueno, los movimientos de izquierda en ese momento se volvieron la política mediática. Y pensaba que Milei ya ganó, entre otras cosas, porque en ese pueblo donde había que entrar por Bolivia para hacer el censo, la gente lo conocía, ¿no? O sea, la ganancia es de haber encontrado en la regla de la mediatización y de la dramatización de la política una eficacia política infernal, incalculable. Entonces, en ese punto yo adscribo al hecho de que Milei es una suerte de significante vacío que se puede ir llenando con cualquier expresión de bronca que la condensa, ¿no? Entonces, tampoco importa tanto qué diga sobre el Banco Central o qué diga sobre los órganos, no importa tanto, importa que él en su estilo y en su estética condensa y es una descarga de esa bronca que está circulando. Y una última cuestión que retomo que dijo, yo creo que fue un furcio de Nacho, pero él dijo, la derecha se corre para la derecha y la izquierda se corre para la derecha. Y creo que en algún sentido su inconsciente fue hablado por su inconsciente, porque en realidad sí es cierto que en esta asimetría de la polarización, donde la derecha se corre mucho más a su extremo que lo que la izquierda logra y puede, en realidad, como la derecha está marcando esa agenda, quienes están de este lado de la grieta se ven sometidos a ir acercándose. ¿Por qué? Porque tienen en algún momento que sentarse a discutir esa agenda. Voy a poner un ejemplo que parece muy, muy alejado, pero solamente para marcar la dinámica de lo que quiero decir. No por el contenido, sino por la dinámica. Uno de los principales ejemplos de operación política y de estrategia de fake news que suelo poner cuando me preguntan qué es una fake news es la estrategia de fake news que instaló Trump en los meses previos a las elecciones, cuando empezó a hablar de fraude. Uno de los principales objetivos y logros de una operación política de fake news es darle visibilidad a un tema en el cual determinados sectores o actores sacan alguna ventaja relativa, ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas que logra él al instalar ese tema, que es más importante que dañar con una fake news? El hecho de dejar a posteriori del resultado de esas elecciones la sensación y la percepción muy instalada entre una gran mayoría de los republicanos de que las elecciones fueron fraudulentas. Y esa sensación persiste. Entonces, se instaló un tema a partir de una estrategia de fake news. La otra, y mucho más importante, es que marcó el encuadre, marcó los límites del ring dentro de los cuales se discutía la política en Estados Unidos, porque obligó a los demócratas a volcarse a la arena, a defenderse de la legitimidad de las elecciones. Entonces, la estrategia de fake news no es solamente que una granja de trolls desnude a un político contando de su vida íntima. O también, pero no es lo excluyente y ni siquiera lo más importante. Es la capacidad de visibilizar un tema en el cual uno saca ventaja relativa. Porque en la política, cuando se quiere hacer política, una de las cuestiones importantes es cómo uno arma la agenda de aquellos temas en los que determinado sector es propietario. O sea, si se logra instalar la agenda de la inseguridad y uno no es propietario de esa agenda porque no está legitimado socialmente para hablar sobre eso, corre en desventaja para discutir. Entonces tiene que tratar de instalar otro tema en el cual tiene propiedad. Bueno, eso es lo que está logrando la derecha en este momento, instalar temas en los cuales ellos tienen legitimidad para expresarse y entonces uno va corriendo detrás defensivamente
para poder ver qué juego juega en una agenda que está impuesta por otro. Eso es uno de los principales, me parece, desafíos de ver cómo se reinstala una agenda. Preguntita más, cortita, y si después les parece abrimos el juego a algunas preguntas. Les pido respuestas breves. En virtud de que estamos en una casa... un discurso cada vez En virtud de que estamos en una casa progresista y el progresismo y un pequeño análisis lo hicieron ustedes, les quería preguntar en particular cómo analizan el presente del progresismo y cómo imaginan el futuro del espacio del progresismo y si quieren en particular del progresismo no peronista. Yo ya hablé del tema, así que les toca. Yo diría que es una gran pregunta, ¿no? Los desafíos que tiene el progresismo hoy en día. Parte de lo que muestran algunos de los estudios, los trabajos sobre polarización, ¿no? Sobre los distintos ejes en los que se juega la polarización. Uno puede pensar por un eje que tiene que ver con lo distributivo y otro que tiene que ver más con lo cultural, moral, que en Argentina no siempre como se superponen tan claramente, y uno ve cómo la derecha se volvió muy heterogénea, digamos, ¿no? Hay como liberales culturales, conservadores en lo económico, que son conservadores en lo económico, conservadores culturales que son liberales en lo económico. Hay muchos cruces, mientras que la izquierda se volvió un poco más monocorde, ¿no? Se volvió como políticamente correcta incluso, y ¿no? Es también parte de la tesis de Stefanoni, ¿no? De por qué la rebeldía se volvió de derecha. Bueno, es verdad que por momentos, como la izquierda del progresismo se vuelve poco audible, ¿no? Se volvió como en un tono más que le cuesta mucho más llegar a la sociedad, a veces como con mucho más miedo de romper, de decir algunas cosas fuera del molde, fuera de ciertas tradiciones, de ciertos estereotipos incluso de la política, y que llegan por momentos, a veces, sobre todo en el momento en que estamos, llegan como a la caricatura de que pareciera que con discurso de género se puede combatir los grandes problemas que hay en términos distributivos, ¿no? Bueno, entonces tenemos un problema, ¿no? Vamos por todas las agendas a la vez, no nos conformemos con una por más hiperrelevante que esa sea, digamos. Me parece que ahí hay un desafío muy grande y también sin duda hay un espacio muy grande. Pues yo estoy de acuerdo con Nacho que no podemos dar por sentado esos consensos, no son universales en la sociedad argentina y sin embargo tienen una base social importante, ¿no? Tiene una base social importante, solo que esa base social también por momentos se cansa, se aburre, así como, ¿no? Por momentos hay un desgaste, digamos, de ese discurso progresista que tiene el gran desafío, me parece, de reinventarse y sí, ahí sí de vuelta, ¿no? De volver a enamorar, de volver a convocar, de volver a movilizar. Y para mí, digamos, en términos estructurales, ese espacio en Argentina existe sin duda alguna, solo que hay que quizás atreverse, diría yo, a sacudirlo un poquito más. Yo voy a salir un poco por la tangente. Tengo la sensación de que, más allá de los estilos, al progresismo le está faltando interpelar. Y me parece que le está faltando interpelar probablemente por una lectura que me pregunto si es insuficiente respecto de cuáles son las nuevas diferencias. Una de las cosas que dejó con mucha claridad la pandemia es las nuevas formas de la diferencia, ¿no? Que tal vez las cristalizó y que se venían dando, pero hay nuevas formas de la diferencia, ¿no? Y traigo a colación un texto que leí hace unos pocos días en ocasión de otra cosa, de Fiorella Mancini, donde pensaba un nuevo concepto para hablar de estas nuevas formas de las diferencias como la cultura del riesgo. Esta sensación de estar en riesgo, pero no el riesgo de la inseguridad, el riesgo de la propia estabilidad, el riesgo a la exclusión. Y me parecía muy importante porque esa nueva noción del riesgo estaba referida, por un lado, a que ya
era un riesgo intragrupal, intracategorial y hasta intraclase. No es que si nosotros coincidimos en un trabajo, todos tenemos la misma posibilidad de quedar dentro o quedar fuera, sino que dentro de una misma categoría, que pueden ser los que estudiaron o los que tienen un trabajo estable hoy, pueden estar en riesgo de manera diferencial, ¿no? Y que incluso ese riesgo es muy dinámico, porque estamos pensando en las diferencias en términos estables, en términos de la gran clase, clase pobre frente a clase rica. Ya no existe más eso. En la propia trayectoria de vida podemos estar en riesgo en momentos distintos. Esa complejidad de las nuevas diferencias que la pandemia puso profundamente en riesgo y que no es solamente un riesgo, que puso de manifiesto que no es solamente diferencias entre generaciones, no es solamente diferencias de género, no es solamente diferencias de clase, sino que son diferencias en el propio trayecto de la vida, laboral, social, profesional. Esa complejidad se nos está perdiendo. Y a esa complejidad, cuando le hablamos como si le habláramos a una categoría muy amplia y demasiado más homogénea de lo que está haciendo hoy. Ahí es donde empecé que las juventudes y muchos sectores y muchos actores sociales, individuales e institucionales no se están sintiendo interpelados. Ya no digo representados, no se están sintiendo interpelados. Bueno, abrimos el juego para un par de preguntas. ¿Alguien que les quiera...? Nacho, disculpa. No, a mí me gustó ya... Que dejabas pasar, perdona. Mi capacidad para la síntesis es visiblemente limitada. Todo tuyo. No, porque me gustó lo de Nati además, ya que hablamos de progresismo, soy hijo de psicoanalistas. Por punto, digamos, ¿no? Porque estaba tan débil, digamos, la palabra como para... y bueno, voy a tomar eso, digamos, como provocación, porque el progresismo me parece que solo tiene sentido en un sentido amplio, digamos, ¿no? Después otra cosa es que, pero me parece que no es el motivo de este encuentro, digamos, ¿cuál es el desafío para las próximas elecciones del Partido Social? Me parece que la pregunta apunta a otra cosa, digamos, y me parece que en ese otro plano, digamos, que ese otro plano es en el que actúa este encuentro, digamos, estos encuentros donde efectivamente hay un diálogo de analistas, de gente que viene de la investigación, pero que viene de distintas perspectivas o lugares de un campo que podríamos llamar el campo progresista. Y entonces existe algo así, digamos, si tiene alguna clase de unidad, más allá de que después, desde el punto de vista de la arquitectura electoral o política, aparezcan divergencias, digamos, ¿no? Pero hay que entender, yo también digo cuando hablo de las asimetrías, para un votante de Milei, de Larreta a Del Caño son todos comunistas, digamos, ¿no? Entonces, vieron, y nosotros acá en el campo progresista somos como los esquimales, ¿viste? Distinguimos, no, pero que en realidad hay un kirchnerismo que viene peronista, pero también hay un socialismo no popular, bueno, y del otro lado nos ven a todos como socialistas, entonces a ustedes les pasa mucho, no, pero vieron como, no sé, porque hago analogías pedorras hoy, pero... digamos, nosotros somos porteños, entonces nos acompaña, porque veníamos charlando de eso, nos acompaña cuando viajamos, no tanto en Rosario, porque son bastante porteños, pero nos acompaña el estereotipo, el prejuicio, el estigma, digamos, ¿no? Y hay gente que viene, que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuya identidad tiene que ver con el contraste con los porteños, digamos, ¿no? Y por supuesto, mis primos, mi familia, todos ahí. Ahora, cuando ellos viajan al resto del país, los tratan de porteños. Entonces se la pasan explicando, no, pero yo nada que ver, si yo vivo a 250 kilómetros. Entonces a mí me causa gracia, porque muchas veces en el socialismo pasa eso. Entonces van y dialogan con alguien de derecha y no, pero esos son los otros, ¿no? Bueno, entonces me parece que ahí hay que construir, más allá de lo electoral, de las acuerdos, eso es otra cosa, digamos, asumir que hay un hemisferio ideológico que puede ser llamado progresista y que requiere no tantas aclaraciones, digamos, ¿no? No tantas aclaraciones. Y por otra parte, porque me parece que en ese nivel, digamos, un progresismo, y tiene que ver con lo que decía Mariana, o es popular o no es progresismo, ¿no? Entonces ahí hay un primer desafío, digamos, ¿no? Que yo creo que es falso. A mí no me gusta la tesis de Stefanoni, voy a volver a provocar. Yo creo que es falso, es tramposo la discusión si hay una agenda de derechos versus una agenda económica y todo eso, digamos, ¿no? Y tampoco creo que hoy la rebeldía esté expresada en la derecha. La derecha
siempre, digamos, trató de movilizar juventudes y no me parece que sea tampoco tan inédito y que devuelva. No me gusta la lectura psicópata. Entonces, ¿qué cosa habrá hecho mal el progresismo para permitir a Milei? No, Milei, el progresismo no es culpable de Milei, ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ¿se entiende? Digamos, pues invierte el sentido de la culpa, digamos, ¿no? Cuando vemos por qué nace Milei, preocupémonos por qué viene cultivando el PRO, qué pasa en la tele, qué pasa en las redes, digamos, no es qué estamos haciendo mal que producimos, como cuando dice si el movimiento feminista es culpable de la reacción que produce el otro lado. No, digamos, me parece que en ese sentido creo que tampoco sirve autoflagelarse tanto, digamos, no. Parece que hay del otro lado un discurso muy amenazante, muy agresivo, que requiere de mucha claridad ideológica, que me parece que la salida ya no es más por el centro, hay que aceptar que la polarización tiene un elemento de discusión ideológica al que no nos podemos sustraer, y que sí hay un desafío de la política que no alcanza con la construcción programática, sino que hay que movilizar pasiones, digamos, ¿no? Pero no pasiones tristes, digamos, vinculadas al odio, sino pasiones asociadas a la solidaridad, a la esperanza y que tienen que ver con, por ejemplo, la historia del socialismo, uno de los integrantes de ese campo progresista, que es un lugar de encuentro, digamos. Es una palabra, digamos, es una palabra complicada, digamos, por gente progresista que no le gusta ser llamada progresista, y creo que me parece que hay que dejar ese campo sin mucha definición, digamos, ¿no? Sin mucha definición. Me parece que es un lugar de diálogo en un momento en el que la política está asediada por un discurso que es claramente antiprogresista, digamos, ¿no? Y progreso en el sentido también que lo charlamos, en el sentido de la posibilidad de un progreso, digamos, que es lo que hoy está interrumpido, por ejemplo, con la posibilidad de programas económicos absolutamente regresivos, pero también lo que pasa en la Corte de Estados Unidos. Así que me parece que el progresismo tiene que ser así, amplio, sin muchas aclaraciones, y después otra cosa es el plano de la vida partidaria, digamos, que está vinculado con eso, pero es otra cosa. Pero bueno, no quería decir nada, pero estaría bueno dialogar un poco. Bueno, ahora sí. ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Están temerosas? Diputado, ¿usted no? Letra P de progresista. No lo sé. No sé. Letra P de Popi. No sé. No, que me acordaba de dos cosas cuando se daba este último debate. Nosotros hicimos una campaña no fue presidencial, fue después de la presidencial con un eslogan que decía un país normal, ¿no? Y fue muy, muy criticada y también yo soy socialista, escribimos por ahí una historia mucho más social, mucho más socialdemócrata, donde el otro día decía Casulo un poco, donde dice: yo uso el discurso que daba Hermes Wiener, por ejemplo, como la antítesis de un discurso populista. Entonces, este ciclo fue un poco pensado como para tensionarnos en ese sentido, y creo que la provocación de recién va hacia ahí, y es un poco los dilemas del debate del Frente Progresista y del campo progresista que nosotros queremos escribir. Entonces, bueno, nada, lo hago a título de reflexión, pero también como para ahondar en ese camino. ¿Y más? Hacemos nosotros. Vamos. Sí. Hacemos preguntas al público. Dale, arranca. ¿Estarían a Milei? No sabes qué hacer con las manos. No, el primero agradecerles a los tres por la participación y a Pablo por la moderación. No, hoy a la mañana fui al peluquero y... Te quedó bien. Gracias. Y Beto es mi peluquero desde que tengo 11 años y es una larga conversación desde que tenemos 12 años que siempre vamos charlando de política y de Central, ¿no? Entonces lo vi pasar por todos los estados de ánimo a Beto sobre a quién iba votando. No, él es Central, pero aparte siempre vota ganador, ¿no?
y a nivel nacional, ¿no? Como sigue esa tendencia, entonces lo acompañé en todo su proceso de votar a Macri en el 2015 y a Alberto en el 2019. Y votando socialismo en lo local, ¿no? O sea, un rosarino como corresponde, ¿eh? De ley. Bueno, y hoy me sorprendió, porque venimos conversando sobre el desánimo, ¿no? Una vez por mes cuando nos cortamos el pelo, sobre el desánimo, la bronca, la inflación, cuánto tiene que cobrar, etcétera. Y hoy me hizo un planteo que había escuchado en la radio, que lo que se viene es un amplio consenso. Y lo que se viene es un programa, él lo identificó como la Fundación Mediterránea, que es lo que viene interpretado, pero lo que se viene es un consenso sobre que más o menos el que gane las elecciones del 2023, hay un programa económico que es el que se impone, ¿no? Ante el fracaso del macrismo, ante el fracaso del Frente de Todos, hay un consenso hacia una agenda económica de que la podemos decir de ajuste o de centro derecha, con sesgo aperturista, pero bueno, y él lo tomaba como una cuestión natural, ¿no? Como que lo que se venía era una cuestión de que hacía falta una síntesis sobre lo que había que hacer en este país. Y como se iba construyendo un sentido común hacia eso que vos, por eso me hizo un poco de ruido eso que vos decías, no hay clima social, o también Mariano lo planteaba, no hay clima social para una agenda de derecha o una agenda económica, pero también digo, el no ajuste brutal que proponía Macri, ¿no? Esa famosa frase de no nos animamos a hacer rápido lo que teníamos que haber hecho. Y ante el fracaso del Frente de Todos, con su agenda reparadora de derechos y económica, yo creo que se va construyendo en sectores económicos muy golpeados por la inflación un sentido peligroso de lo que se impone es un ajuste, ¿no? Entonces, y este discurso de Cristina, de los planes sociales y la visita de Melconian, etcétera, va construyendo sentido, ¿no? De que es posible construir una síntesis y que el peronismo pueda hacer un viraje nuevamente hacia una síntesis en la cual lo que se impone es el ajuste. Entonces, bueno, nada, como reflexión y como pregunta sobre, bueno, cómo ven eso y qué, ¿no? Hemos tenido charlas con unos amigos economistas. Bueno, vino acá Marina del Poyeto al inicio del ciclo y fue muy contundente también con respecto a este diagnóstico. Economistas también vinculados con el kirchnerismo, muy preocupados sobre lo que se viene y diciendo que algunas cosas son inevitables. El tema de reforma laboral, y Alberto hoy sacó la doble indemnización sin mucho debate. Digo, se empiezan a construir ciertos consensos que vienen hacia un sentido nuevo en la Argentina, ¿no? Como que rompemos 20 años de discurso hegemónico kirchnerista sobre un rol del Estado y parece ser que está alumbrándose algo nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿O si es solo una cuestión de Beto, mi peluquero? No. ¿Qué sos? ¿Peluquero? No, peluquero informado. ¿No está acá? No. Un saludo para cosas. Beto, que mira la casa. De preguntar más por Beto, porque parece, ¿se acuerdan que en un momento Macri hablaba de Cacho y María, ¿no? Como había inventado una ficción de polka medio costumbrista, entonces sí. Vamos a después. No, pero Beto, digamos, como personaje imaginario, encarnación de un sentido común de época. Primero, no sé si, al menos por lo que me toca por mi parte, porque ellas fueron bastante más claras, pero creo haber hablado durante 40 minutos sobre el clima ideológico de derecha. Si dije todo al revés, digamos, pero no puedo estar más de acuerdo, digamos, con todo eso, porque vos decías como que no hay clima, digamos. Intenté decir que justamente que hay clima y que Milei es síntoma de eso, y desde ya que sí. Digamos, y de hecho, por eso decía la paradoja, digamos, el desencuentro entre el clima de época, digamos, cuando en la anterior o la rosa, digamos, en general venía del trauma neoliberal, digamos, hubo sociedades que claramente decidieron ir hacia a otra hoja de ruta, a otro discurso, digamos, con todas las discusiones, pero no estoy entrando en matices. Ahora no, digamos, ahora hay sociedades que están eligiendo gobiernos progresistas, pero que duran 90 días, digamos, porque realmente hay digamos, son hijos de una insatisfacción que no pueden corresponder, ni que pueden decir, no es que hay un giro del clima ideológico de la región, digamos, hacia este tipo de gobiernos, sino que es una especie de elección involuntaria, digamos. Por eso esa esperanza dura poco, digamos, no es que los gobiernos duren poco, digamos. Igual los ciclos se acortan. Así que Beto me parece muy sintomático de
de este tiempo, que efectivamente hay signos, por eso decía, hay signos de un consenso, lo llamaba Mariana, que eso alude a lo que siempre se estudió como cultura política argentina, digamos, que está siendo debilitada, digamos. Nosotros en algún artículo hablamos de Milei como signo también de un desplazamiento ideológico de la sociedad hacia la derecha, sin duda, digamos, examinado por donde se lo examine, digamos, ¿no? Además de los indicadores de estudios, digamos, pero tampoco hace falta grandes investigaciones para digamos, hace falta prender la tele y alcanza, digamos, para ver qué, o cortarse el pelo, digamos, por eso me gustaba el costumbrismo, porque hay un libro muy lindo, digamos, de alguien que también es progresista, no peronista, digamos, para ubicarlo en un lugar, que es Tulio Alpelindongui, digamos, que pese a esa conocida antipatía, él decía, hacía falta, alcanzaba con subirse un tranvía para saber la profundidad de la transformación peronista, digamos, ¿no? Sobre el orgullo del tipo del sector popular, como alguien profundamente crítico del peronismo hacía esa valoración de lo que es el peronismo como identidad, como cultura, digamos, del orgullo, la dignidad, digamos, ¿no? En ese libro maravilloso de La larga agonía de la Argentina peronista. Bueno, alcanza con charlar con Beto para darnos cuenta que esa cultura, digamos, podemos llamarla está hoy obviamente asediada, digamos. También asediada por, como dice Popi, y no quiero esquivar, hacia digamos, lo realmente existente, hacia si una fuerza que asume la conducción del Estado con un discurso vinculado al rol del Estado y después no produce, digamos, políticas públicas, bienes públicos, con eficacia, etcétera, digamos, y queda absolutamente entorpecido por conflictos internos, digamos, alejados de bueno, todo eso va. Los fracasos políticos son también fracasos ideológicos. En todo caso, un fracaso político tiene consecuencias ideológicas. Entonces, cuando fracasa un gobierno progresista, de izquierda, popular, digamos, dejo de lado esa discusión, también quedan, digamos, debilitadas los discursos subyacentes asociados con eso, digamos. Quiero decir, después, ustedes imaginan, el fracaso del macrismo, yo creo que el macrismo puede volver, digamos. Dicen, ¿por qué puede volver? Bueno, porque hay alternancia, pueden volver, no hace falta que pierdan. Los republicanos pierden, pero después pueden ganar 4 años después, digamos. Lo mismo con el macrismo, con Juntos por el Cambio. Pero lo que difícilmente pueda volver es el discurso, no sé, los gerentes gobiernan mejor, digamos. Lo que quiero decir es que los fracasos políticos, los fracasos de gestión dejan secuelas ideológicas, discursivas. Entonces, este fracaso, digamos, como lo llamó Popi, de este experimento, de esta experiencia del Frente de Todos, deja también bastante agredidas y debilitadas algún ideario progresista o popular, y eso también acentúa el desafío, digamos, ¿no? Acentúa el desafío. Dicho eso, digamos, todos los países de Latinoamérica están recorriendo un itinerario bastante parecido, digamos, ¿no? Pero donde hoy la política parece bastante incapaz, digamos, pero yo no creo que tanto por errores, digamos, por algo que se repite en todos lados, en principio, bastante incapaz de producir con la velocidad que la angustia social requiere soluciones de inclusión, de integración, digamos, de desarrollo, de bienestar. Muchas veces recién hablábamos, bueno, las agendas clásicas, digamos, que tantas veces habrán discutido de desarrollo a largo plazo, bueno, pero son sociedades inflamables, con paciencias sociales que se agotan rápido, digamos, con discursos que aceleran la angustia y la ansiedad, digamos, ¿no? Con una política que es la política de desconfianza que agrava la impaciencia social. Entonces, se hace bastante difícil. Me parece que la salida del progresismo es con más progresismo, digamos, ¿no? Con más progresismo en todas sus dimensiones. El progresismo no es una única agenda, es la suma de agendas reformistas, transformadoras, protectoras de lo mejor de la cultura democrática, digamos, ¿no? Y me parece que más allá de lo partidario, lo electoral, siempre hay que establecer, diríamos, alianzas, complicidades ideológicas con todo aquel discurso que fortalezca el mismo hemisferio, digamos, ¿no? Hay que establecer, hay que encontrar los lugares de complicidades ideológicas, digamos, ¿no? Más allá de las complicidades parlamentarias a la hora de sacar un proyecto de ley, digamos, ¿no? De esas coincidencias. Me parece que es momento también de establecer complicidades ideológicas, como sucede con la derecha, digamos, ¿no? Que siembran de fundaciones, periodistas, digamos, Milei, ustedes saben de dónde vienen, tampoco hace falta ser un detective, digamos, ¿no? Estuvo 10 años en la tele antes de... Ahora dicen, ¿cómo llegó Milei? Bueno, no es tampoco tan difícil de repasar, digamos, la trayectoria de Milei, digamos, ¿no?
Entonces me parece que el progresismo tiene que darse también estrategias culturales, digamos, ¿no? Estrategias, digamos. Ustedes saben que la derecha que está haciendo las cosas, digamos, muchas veces imita a anteriores etapas de la izquierda y del progresismo, ¿no? En sus estrategias, digamos, de entrar, de participar, de organizar la esperanza, de discutir en la sociedad civil, de no alejarse, estar en los barrios, en los medios, en las redes, en todos lados, digamos, ¿no? Sembrando cultura y sembrando ideología progresista, digamos, ¿no? Pero bueno, eso era un poco la reflexión de lacaniana del progresismo no peronista, digamos. Y de la izquierda, como dije, que gira a la derecha. Quedó, dolió. Sí. Vamos a seguir toda la noche, ¿no? Hablando de eso, me lo puedo imaginar. Los viernes a la noche... Me gusta igual la metáfora de los esquimales. Me meto un segundo para charlar, para decir algo sobre el peluquero. Y sobre lo que decía el compañero recién, sobre esa campaña criticada sobre el país normal, ¿no? Me parece que sin duda, como en momentos en los que la inflación le gana los salarios, en los que, digamos, hay una incertidumbre tan grande, esta idea como de tantas poblaciones distintas en riesgo, sin duda como se genera la necesidad, ¿no? de algo que se parezca a lo normal, a lo previsible, ¿no? Y entonces esa agenda, me parece, me imagino como las críticas, y sin embargo, ¿no? También era como la agenda de Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Un país normal. Prometer un país normal para muchos es un montón, ¿no? Para la vida cotidiana de las personas en las distintas clases sociales, como hay algo ahí como muy fuerte a defender, y es verdad que, digamos, que por momentos eso está muy amenazado, y entonces pareciera, ¿no? darle cabida a salidas de distinto tipo. Y es cierto, digamos, ¿no? Uno tiene la sensación, ¿no? de que se genera por momentos el espacio para los discursos estos, como bueno, que venga un ajuste fenomenal. Seguro, yo diría que por ahora no la veo en absoluto, digamos, ¿no? Eso de la sociedad argentina realmente existente, dispuesta a mucho más ajuste. Sí, con voluntad de que se ordene algo, ¿no? Que la macro, digamos, me imagino que Marina Alpoyeto fue un poco por ahí, pero claro que lo necesitamos, ¿no? Digamos, como si no, es inviable, claro. Y yo también voy a disentir con vos, Nacho, ya que estamos, para decir que no, digamos, no diría que toda la región... No, pero me espejo, ya que estamos seguimos con Lacan, ya que estamos. No es que toda la región va a la derecha, ¿no? Ahí tenemos a Chile, ahí tenemos a Colombia, tenemos a Bolivia. Quiero decir, yo diría que no estamos todavía en un clima de época tan claro, porque, ¿no? Digamos, vamos a otro libro, que el de Ferroso de este momento, ¿no? De la hegemonía imposible, ¿no? Pareciera que nadie le encuentra, ¿no? la vuelta, como el que va a poder, digamos, el discurso que va a triunfar, que es el que en los hechos, ¿no? logre dar soluciones, logre alinear actores políticos y sociales, y logre, digamos, solucionar algunos problemas de forma más o menos duradera, que por ahora, digamos, en la región sí hubo momentos, ¿no? O sea, después de la crisis de la deuda, después de la década perdida de los 80, vinieron las reformas estructurales y trajeron estabilidad, trajeron, ¿no? como años dorados con todos sus signos, con todas sus sombras, pero digamos, ordenaron, y por eso fueron tan fuertes. Después, en el boom de los commodities y demás, también hubo grandes proyectos, ahí sí, eso sí fue un giro a la izquierda, ¿no? En América Latina. Después vino la condena de esos oficialismos, y yo diría que toda la región pendula y todavía no le encuentra la vuelta. Sin duda, ahora, pospandemia y endeudados, va a ser difícil encontrarle la vuelta, ¿no? Pero yo no diría que hay ese consenso, ¿no? que supone Beto, yo no lo veo a nivel de la sociedad tan claramente, ¿no? Con una sociedad que es movilizada y que tiene actores sociales como relevantes, ¿no? Para volver al de la Corte Suprema de ahora en Estados Unidos, ¿no? Están todos como diciendo, bueno, salgamos a la calle como salieran las argentinas, ¿no? O sea, y es verdad, digamos, ¿no? Hay algo como de distinto, digamos, como ni hablar, como del poder que tuvo como el movimiento de mujeres en Argentina, pero también el poder que tienen, ¿no? Como, digamos, como las distintas partes de la sociedad que entraron como en sinergia en el momento con esa reforma previsional que casi sale por decreto, digamos, ¿no? Bueno, yo diría como, me parece que ese consenso no está tan claro. Y no es que tampoco soy un dechado de optimismo, ¿no? Digamos, ¿no? Es verdad que es difícil, no está lindo, ¿no? El viernes a la noche irnos como
como medio deprimidos. Tampoco, no creo que nadie en este momento esté súper feliz saltando una pata, pero tampoco diría que están por ahora esas condiciones para un giro a la derecha, para hacer lo mismo pero más rápido, para terapia de shock. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. ¿Viste cuando...? Diciendo, ¿viste? No, yo estoy de acuerdo. Y es verdad, el futuro no está... Por supuesto, por eso decíamos la discusión entre la fatalidad y la política, ¿no? El futuro está muy abierto y es cierto lo que decía Mariana respecto a las dificultades que tiene cualquier tipo de política hoy para estabilizar. Y estoy de acuerdo el último comentario, que efectivamente yo no sé qué dice Beto, pero justamente decíamos que la política no es representar a Beto, digamos, ¿no? Es conducirlo también. No, perdón, el comentario es que lo de más y más rápido dura 20 días en esta Argentina. Entonces también hay distintas racionalidades, no solo la macroeconómica. Entiendo y comparto lo que plantean los dos, pero eso a la vez convive con el relato de Larreta del 70%, ¿no? De esta idea de que hay que juntar un 70% de la Argentina y del electorado en base a un programa, y convive también con este giro de Cristina muy evidente, ¿no? En el cual está despegándose y tirando lastre y tirando señales pro mercado permanentemente. Entonces, nada, parece ser que podemos ir a un 2023 en el cual la fachada es la polarización, claro, pero en el fondo las dos coaliciones van a un programa económico con matices y no con grandes diferencias. Y ahí tenés otro escenario nuevo argentino que está a la vuelta de la esquina, y creo que eso sí convive con un declive cultural ideológico de lo que conocimos en el 2003 del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, nada, hay que ver qué pasa. Nati, ¿algo para agregar y cerrar? No, que ese escenario no me parece imposible y que es por donde yo había empezado, ¿no? Diciendo finalmente las polarizaciones identitarias lo que hacen es distinguirnos por sensación y sentimiento de pertenencia y no necesariamente ni excluyentemente por diferencias profundas en las decisiones de política pública. Y bueno, eso no me parece un escenario imposible. Perdón, pero vuelvo y es mi último comentario con esto. No, porque Nati decía cuando empezó sobre Rosario, digamos, yo la escuché decir eso en todas las ciudades, porque dimos charlas por todo el país, y siempre dice lo mismo. Justo el otro día estuvimos en Santa Fe, ahí en la capital, y ella dijo que ella viviría en Santa Fe, que los alfajores, la cumbia, todo. No, sí. No, y somos así como una banda que va, entonces gira y dice, sí, la verdad, Tucumán está mejor que nunca. Bueno, no, de Rosario lo último. Se supone que nosotros hoy hablamos de polarización, me acordé ahora, y bueno, hace poco venimos a publicar un libro sobre el tema, qué sé yo. Y la mejor definición sobre polarización, creo Mariana dijo algo del tema del partidismo negativo, pero la encontré en Rosario en una entrevista a Comar, ¿no? A Pomar. Lo habíamos charlado, creo que con... Comar, sí, Comar, dije Pomar, pero bueno, estoy hoy. Claro, una entrevista que es lo último, el Defensor Central, y que es encantadora la entrevista, la recomiendo, y él hace una reflexión sobre cómo se vive el fútbol en Rosario, no en Argentina, no en Santa Fe, en Rosario. Cómo fue educado, cuenta incluso, habla mucho del padre, ya que hoy estamos lacanianos. Y él dice que a él lo educaron, primero, es muy interesante, porque él dice que él cultivó el amor por Maradona clandestinamente, porque no podía amar a Maradona. Primero lo cuenta desgarrado, no como chiste. Dice que con el paso de los años la familia pudo aceptar y tolerar, digamos, que él quiera a Maradona. Y en segundo lugar, él aprendió y le enseñaron que ser de Central era festejar la derrota de Newell's. Eso era ser de Central. El resultado de Central era un aspecto absolutamente circunstancial, secundario y contingente. Así que bueno, eso es una de las... Te tocó una fibra. Sí. Yo prefiero que él sea politólogo y yo jugar a la pelota, que es nuestro sueño frustrado. Así que bueno, de mi parte, gracias por la... Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Este video y los anteriores y diversos materiales, Poppy, los encontrás en comunidadideas.com.ar.